En fin. Habilidades inútiles. Hey, muy buenas. No sabíamos ir a entrar. Siempre me encanta cuando hacen eso en las pelis. Cuando ves a alguien ¿Entrar qué? Ah, coño, Cuando hola. ves a alguien escribiendo, ay, vaya, no sabía ido a entrar a ti, al técnico, al de sonido y tal, mi script. En fin, estas cosas. Eso se ríe en un capítulo de los Simpsons, que pone él mismo la cámara, la pone y se le ve. pone a grabar y pues se sienta, empieza a mirar. Cuando ¡Ah, el de flete una pita. Exacto. Que no sabíamos lo que era todavía aquí un kebab. Ay, qué tiempo. Hubo que improvisar de la misma manera que no se sabía lo que era un nerd y se tuvo que traducir a Gili. Como Gili, aunque pega. Pega muchísimo. mucho. Pega muchísimo. La verdad. Bueno, no sé si os acordáis, espero que sí, que hicimos una charla de cine hace un tiempo. Hicimos una charla de cine hace un tiempo. Sí, eso dice la gente. Ah. Y como parece que a la gente le gustó, pues hemos decidido hacer una charla de cine 2. ¿Vale? No sabemos bien sobre qué hablar, así que hemos decidido que como hace un rato, antes de grabar el vídeo anterior, que veréis solamente después de este, pero bueno, esto es la magia de internet, la televisión que está allí donde estoy señalando, no la veis, pero hay una tele, más como así, daban American Pie, la primera, y creo que podemos empezar a hablar, no sé, por ahí, de qué fue American Pie y luego a ver dónde nos lleva esto. Yo American Pie no la vi en el cine, con lo cual me pilló un poquito más mayor, pero tampoco exageradamente. Habla tú, que sí que la pillaste. Yo creo que la vi en el cine, y además, si no recuerdo mal, la vi con la edad que tocaba, que era un punto... 16, 17, 18. Por ahí. Y además, sí, además sí que recuerdo ir con los compañeros del cole. Colegio segunda parte, o sea, instituto, lo que fuera y tal, ¿vale? Mi colegio era todo del tirón, pero bueno, ¿vale? Con lo cual sí, tendría unos 15, 18. Intuyo que unos 17 debía ser. La verdad es que no lo calculo exactamente. No me acuerdo. Y recuerdo que además nos gustó mucho porque te identificabas un montón con lo que estabas viendo, ¿no? Con ese grupo de amigos que está acabando la etapa del colegio, viene la universidad, no saben qué hacer, estaba muy bien. Y de hecho luego, vuelta a ver años después, te das cuenta que American Pie funciona no con lo que se queda la gente, con la tontería de que se folla una tarta y 4 tonterías más, no. Funciona pues una película muy bien construida que va sobre la amistad de un grupo de amigos y sobre la incertidumbre que tienen respecto de la vida que va a venir. O sea, son críos que se van a ver lanzados a un mundo de adultos y no saben qué hostias hacer. Luego, por eso la segunda y tercera funcionan tan bien y la cuarta parte, la American Reunion, que es situada 10 años después. Ni siquiera la he visto. Ah, está bien, se ve muy bien. Las intermedias estas de American Pie Presenta, que aquí se presentaron como American Pie 4 o 5 y tal, nunca lo fueron. El título original es American Pie Presenta, es otro rollo. Estaba muy por debajo. Pues esas se quedaban solo con la tontería de, pues, tetaculo, enseñamos cacha y nos dimos un poco, y ya está. Hay una cosa buena y mala de este tipo de películas, que es la misma a la vez, buena y mala, y es que hay que verla en la edad idónea. Claro. Porque si ahora vemos American Pie por primera vez, sí, no te va a decir nada. No nos dice nada. Es una película tonta, absurda, de tetas y culos y un tío follándose una tarta. Tiene más, Tiene más. Tiene más, pero en el global nos quedaríamos, nos quedaríamos con eso. Pasa lo mismo con las de la trilogía de Antes de que amanezca. ¿Las has visto? No. Bueno, pues sabes cuáles son. Sí, he oído hablar de ellas, pero no, ¿vale? No las he visto. Claro, yo me acuerdo que en su momento vi la primera, me gustó, después vi la segunda, con la cual además ahora me identifico un montón por muchísimos motivos, y un día hablaba con el padre de una prima mía, de estas películas, y él decía que a él le gustaba más la tercera. Claro, yo decía que a mí no, me parecía mejor construida la segunda, y decía, porque todavía no tienes la edad, ni has tenido una pareja de tan largo recorrido, ni esa experiencia vital para entender esa película. Claro, me quedé pensando, hostia, seguramente sea cierto, porque en su momento me gustó la primera, pero la segunda me gusta cada vez más por la situación que es, y seguramente dentro de X años, cuando vea la tercera, pueda comprenderla bien y decir, sí que es cierto que esta película, vista ahora, tiene sentido. Lo pasa con un montón de pelis, no solo pelis generacionales, por ejemplo, bueno, voy a decir Las ventajas de ser un marginado e Inside Out, que son películas sobre una etapa que tienes que haber vivido. Inside Out es una película sobre lo que sucede en la adolescencia cuando estás empezándola, con lo cual tienes que verla habiendo pasado la adolescencia para poder entenderla. Y parece que se tenga que ver en la adolescencia y no es así. No, hay que verla después. De hecho, todavía me acuerdo... Técnicamente en la preadolescencia. Sí, claro, sí. Por eso tienes que verla pasado. Sí, pero he leído mucha gente diciendo que es para estos niños que están pasando adolescentes y tal, y ninguno de ellos lo ha entendido. Claro, es que no puedes entenderla. Se han quedado con que es una aventurilla de estos bichos que vienen en nuestra cabeza, pero nos ha llegado más a nosotros, que es que hemos visto esa etapa y decimos, hostia, está muy bien construido. Yo me acuerdo además en el cine los padres con los niños, que decías, ¿por qué vienen los niños ahora una película para adultos? Porque es de dibujos. Ya. Todavía me acuerdo cuando el Corte Inglés ponían aquí eran infantil, y Street Fighter y barbaridades mayores. Pero no, pasa lo mismo con Las ventajas de ser un marginado. Si podéis, leed el libro también, ¿vale? Que es muy recomendable. La película a mí me encantó. Es una película que habla sobre el instituto, ¿vale? Sobre la parte final del instituto
Claro, tienes que haberla vivido, haberla dejado, haberla reposado, para que esa película realmente te dé un mensaje claro. Digamos para 22, 25 años más Por o menos. ejemplo, o sea, y luego la ves y la sigues disfrutando, o sea, puedes verla a cualquier edad, pero tienes que haber pasado un tiempo prudencial para que realmente esa película tenga un sentido. Si no, simplemente es una película... Es que no sabría ni decir que si no. Tú la llegaste a ver, ¿no? Si la viste conmigo además también. Sí. La compramos cuando fue así. Sí. Pero pasa con otro tipo de películas también, por ejemplo, hace poco estaba escribiendo para otra vez spam, para el libro Celuloide de Seda, que es sobre iconos del estilo del cine, pues hay un montado en el que hablo de Matrix, ¿vale? Porque por muchas cosas, el vestuario, lo que hizo los Wachowski, el ballet time, todo esto, ¿vale? Marcó una antes y un después y es una película, toda la trilogía y todo su universo expandido, con un estilo muy, muy marcado, muy propio. Y me las estuve volviendo a ver, claro. Y realmente me di cuenta, bueno, aparte, porque la segunda tanda de películas no había funcionado y que la primera de Matrix fue lo que fue y hay que verla en su momento. Quiero decir, hay que verla en el 99, 2000 y muy poco, porque vista hoy es interesante argumentalmente, por supuesto, por lo que plantea, pero todo lo que la hizo grande, todos esos efectos, todo ese cuero, todo eso empieza a envejecer un poco mal, ¿no? Envejece fatal. Y de hecho en la de Matrix... Era una película de su momento. Claro, cuando se pelean, no sé si te acuerdas, Neo con un montón de agentes Smith. Sí. Que ya en su día cantaba un poco, yo me acuerdo de verlo en el cine y decir, nice, mola, pero bueno, canta un pelín el efecto, pero ya está. Hoy en día canta, no es que parezca un videojuego, es que parece de normal. Una serie de clanes. Han pasado casi 20 años, la tecnología ha avanzado un montón. Claro. No olvidemos que 20 años parece mucho tiempo, pero es poco, teniendo en cuenta según qué innovaciones. Pero claro, desde los 90 las innovaciones están yendo tan deprisa que de un año para otro las cosas quedan totalmente Pero yo creo que aquí el problema es otro. Más que eso, es el problema del CGI. Que el CGI envejece muy mal y hubo un punto en el que... O sea, la primera de Matrix se nota menos porque no está tan plagado el CGI por todas partes. Sí que hay escenas que se notan y tal, peleas, no sé qué, pero está metido para ayudar a la película, ¿vale? En Revolution y en la segunda parte. Es que se me está robando. Está como más metido ahí, a calzador, para hacer que la película mole y sea súper chula. Como si quisieran hacer una película de CGI y luego ya le metieran el guión, claro, el argumento. Y ha pasado que hay muchas películas de aquellos, bueno, ya está, no hace tanto, muchos directores que han apostado casi solo por el CGI. George Lucas no, se critica a George Lucas, pero Lucas siempre ha metido también animatronics. El Yoda del maquetas. Claro, el Yoda del episodio 1 era un animatronic, que después se retocó para que fuera digital porque a Lucas se lleva la perola. Eso es lo tema. Pero no es animatronic. Y muchos de los que salen. Pero sí que ha habido directores que era casi solo CGI por todas partes. Pantalla verde y tal. Y hay cosas que vueltas a ver han envejecido muy, muy mal. El Rey Troll en El Señor de los Anillos ha envejecido fatal. Pero terriblemente. Dices, está más... Son cosas que cuando las ves en su momento dices, esto mola, pero vuelto a ver ahora. Y no pasa tantísimo tiempo. Hay cosas del Hobbit, y hablo del Hobbit, que se ha estrenado hace poquísimo tiempo, también han envejecido realmente mal. Es por eso, por los grandes avances que tienen este tipo de tecnologías, que lo que nos parecía una pasada en aquel momento, de repente es bastante cutre. Hablábamos en otro vídeo, por ejemplo, de King Kong contra Godzilla. Los efectos en el año 63 eran espectaculares y ahora lo que vemos son tanquecitos a control remoto y se notan un montón. Y te ríes. Estás con los amigos, con la cervecita viéndola y te ríes un montón. Pero en el 63, claro, pero que en el cine... Que te rías de ello, 60 años más tarde tiene un pase. Que te colé todo 5 años después... Por lo que te he dicho... El laberinto del fauno la ves ahora y sigue aguantando. Depende eso, de lo que tú has dicho y también eso, que cuanto más hacia el futuro vamos, los avances tecnológicos van cada vez más y más deprisa. O sea, casi que nos están comiendo. Entonces es normal que una película de hace 5 años que ha querido jugar mucho con el CGI, con el ordenador y tal... empieza a cojear más de lo que cojearía una película, por ejemplo, de los 80, que hubiera usado por ejemplo, especiales. También depende, porque en el caso de Gollum, aunque sí, lo que es el efecto se nota, al ser una captura de movimiento tan buena, Andy Serkis es muy buen actor, si le podéis ver fuera de Gollum o King Kong, o sea, siendo él, claro, ahí había una ventaja, que realmente era es maquillaje digital. O sea, debajo de todo eso hay un señor interpretando, por lo cual, claro, la captura sí que se mueve como toca a un ser humano y tal. Pero hay cosas que ya cantan en su día. No sé si te acuerdas en la de Terminator 3. Hay una escena en la que a Arnold, la TX, la Terminatrix, le arranca la cabeza
Le deja por ahí tirado, ¿vale? Sí. Y luego él la coge desde atrás y se la recoloca. Y se notaba en el cine. Además, pone caras Arnold, hace como... no sé, parece Popeye. Y se nota un montón. Dices... Joder, con la tecnología que hay hoy, puedes hacer un animatronic perfecto, que no se note, retocarlo un poco digitalmente para completar. Para ahí se pasaron. Muchas veces el problema es eso, que han querido hacer solo digital, en vez de combinar ambas, que sostiene todo mucho mejor, es... Aquí, ¿qué es lo que sirve mejor? Esto y esto, vale, pues usamos las dos cosas. No olvidemos también que en la primera Terminator, que ya hace 30 y muchos años, la escena en la que está el Terminator en el hostal reparándose y tal, exacto, se nota muchísimo que es un animatronic. Pero se notaba ya entonces también, creo yo. Quiero decir, pues se notaba, quiero decir, la cara de Schwarzenegger de pronto era distinta. Y era de Stan Winston, pero había presupuesto... Era distinta y también por los movimientos que tenía, los tipos de movimientos de los animatronics, que eran muy... como si fueran stop motion. Sí. Un movimiento similar. No sé si en 84, porque demasiado pequeño para saberlo, si se notaba o no, pero visto ahora... También hasta lo que creo haber leído y recordado, igual me lo estoy inventando, se presentó un presupuesto para esa escena. De, esto cuesta esto. Y dijeron, no, esto cuesta esto. También tiene mucho que ver eso. Claro, fue, bueno, pues con esto lo que se puede hacer es esto. Claro, hay muchas películas que una vez han empezado ya a rodaje y tal, les cortan el presupuesto y tienen que apañarse como pueden. Yo no sé si lo que dices es verdad, porque primera vez que lo oigo. Que creo, no lo tengo muy claro. Igual me estoy colando de peli. Ya, por eso, pero que seguro que ha pasado alguna vez. Desde luego, entonces, claro, esto afecta un poco en cómo van a terminar. A veces las escenas pues las plantean de otra manera, en la que no se necesita tanto presupuesto y tal, y otras veces tienen que improvisar. Igual es verdad lo que dices de la escena esa y hubo que improvisar y usar un animatronic. Así que no sé. No, pero sí que es eso, que hay películas que cuando las ves un poco después envejecen realmente mal. Y no siempre es tema de pasta, porque hay películas que cuestan muchísima pasta, léase las dos de Netflix. A veces es por el cómo están hechas. Porque, por ejemplo, lo que dices, Matrix, por ejemplo, es una película que es de su época. Y si la ves ahora es como... hay otras de... Pues estoy pensando ahora en los 80, en Los Inmortales, por ejemplo. La película se mantiene. Lo que no se mantiene es la banda sonora, porque es totalmente ochentera. Perdona. A ver, maticemos. La mitad de la banda sonora, que son las canciones clásicas de Queen, se mantienen, pero vamos, se van a mantener en el año 3000, en el año 4000. Pero hay algunas partes que son solo la aclaración orquestadas. Bien, vale. Que también son de Queen, por cierto, pero tienen el sonido tan ochentero como los Cazafantasmas. Primero, los Cazafantasmas tienen algunos temas que son temazos ochenteros. Mira, los Cazafantasmas. A lo que te alejas de los 80 y dices, esta canción se nota mucho el sonido ochentero, es como ahí. Los Cazafantasmas son una de esas películas que aguanta porque mola y es muy divertida, pero se ha mitificado y si la ves quitándote de encima lo que son los Cazafantasmas, sí que hay puntitos que colean. El otro día cuando estuve en el pase, otro día, después de esto será solamente hace un mes, pero bueno, había otro periodista del periódico que comentaba, hablamos de la película y él decía que seamos sinceros, que Los Cazafantasmas nunca fue una gran película. O sea, en el concepto de calidad y comparada con otras, es verdad que puede ser una película que seguramente no sea de un top 10. O sea, es una muy buena película, tiene buenas actuaciones, es muy divertida, es graciosa. Pero sí que es verdad que también tiene sus muchos fallos, y eso que a mí me encanta. Tiene fallos y tiene agujeros. Por supuesto, la segunda es mucho peor. Porque repite arcos. O sea, te ríes igual y los diálogos siguen siendo primero repite arcos y segundo, se les ve un poco desganados. Bueno, porque hubo jaleos y movidas. Exacto, por eso tardó 5 años en hacerse. Claro. Porque no llegaron. Y cuando llegaron a un acuerdo fue como... vamos a hacerlo. Y nos olvidamos y luego nos dejamos de hablar durante 30 años y todo. Sí, y lo que sea. Pero Los Cazafantasmas, el original, por ejemplo... a ver, recordemos de dónde viene. Recordemos que viene de Saturday Night, sí, pero también para quién iba en el año 84. Estaba para un reducido... El público objetivo era el reducido grupo de frikis que les gustaba la ciencia ficción, que eran mayoritariamente hombres, por decir un 99% hombres, que les molaba esto de la ciencia ficción y tal, y se convirtió en un mito por eso, porque, hostias, cazadores de fantasmas, los efectos estaban muy bien, y hoy día se mantiene. No te digo que sean espectaculares, pero se mantienen bastante. ¿No te regalé a ti un fanzine sobre cazafantasmas? Sí. En ese fanzine, Back to the Culture,
buscadlo, Back to the Culture, ¿vale? Son nostálgicos, hay uno de cazafantasmas, no me acuerdo, había otro de las tortugas ninja, bueno, hay varios temas, ahí le regalé uno de cazafantasmas, y está muy bien porque te cuenta además, luego te lo diré como lo dejes ojear, de dónde viene realmente el proyecto de cazafantasmas, de la idea original, que no es lo cazafantasmas, era un poco más oscura, también hacían cosas por el espacio y tal, y de hecho lo único que sobrevive es el nombre del jefe de los cazafantasmas, que es el nombre del arquitecto del edificio, ¿vale? Hubo 20.000 cambios para llegar a lo que son los cazafantasmas. Lo único, luego... Como en muchas películas. Sí, claro, pero por sí, supuesto. el nombre de Ivo Sandor Está. estaba presente desde el principio de todo. Recordemos también en Star Wars cómo pasó del proyecto a lo que fue en Sí, realidad. Starkiller, O sea, desde sí, Starkiller, de que los soldados imperiales también llevaban sables de luz. Luego con Star Wars pasan muchas cosas porque hay mucho mamoneo de leyenda, mucho de lo que cuenta Lucas, que luego ha ido cambiando versiones según entrevistas, por lo cual muchas veces no sabes hasta qué punto, o sea, lo de que estaba todo escrito es mentira. Las declaraciones se han ido adaptando a los tiempos. Pero sí que es cierto que él, y a la magia, digamos, de alguna manera. él Con lo cual, tenía se puede pensado, perdonar. no estamos aquí pisando los dos, como somos amigos podemos hacerlo, no pasa nada, no nos vamos a enfadar. Sí que se supone que tenía pensado algo estilo que él se encontraba un manuscrito, que el manuscrito de los Kills, creo que no me acuerdo, y que él contaba esa historia. Y sí que al principio salió un Mace Windu, había cosas, pero nada de lo que muchas veces se ha contado. O sea, había ideas puestas, papeles, no Lo sé de qué. encontrar un manuscrito me recuerda a una La película. planeta, no. No. A mí me recuerda a una novela del planeta de los simios. No, pero... es... pues ahora no me acuerdo del título, pero una de estas comedias tontas de un mundo en el que la gente no puede mentir, porque no sabe lo que es el concepto de mentir. Y un tío un día de repente miente. No. Y entonces, como consigue mentir, entonces se inventa que ha encontrado un manuscrito en el cual dice que él es como un tío que habla con Dios. Y si la inventa es cogió papeles, ha empezado a escribir así, los ha mojado con agua, se ha tirado café y llega y dice, sí, esto me lo he encontrado, me he ido a meditar en una cueva no sé qué y me lo he encontrado. Claro, como la gente no sabe lo que es la mentira, claro, todo el mundo le cree. ¿Te acuerdas del título de la peli? Estoy pensando y ahora no caigo. No, era... tiene que ser... Pero creo que tenía... Sí, pero al final, o sea, empieza muy bien, de repente hace ¡pum! Y se cae y... Sí, es que, ya te digo, empieza muy bien. El concepto este que te digo es maravilloso y da un sinfín de posibilidades al propio mundo y a la propia película. Pero de repente llega un punto y es como... Y se cae de golpe, es como... No sabíais cómo llevarlo, ¿verdad? Y bueno, hay pelis que esto pasa, por ejemplo la de Chronicle, la que hizo el director de que luego dirigió Los Cuatro Fantásticos y que creo que luego no le han dejado de dirigir y no es tanto, o sea, parte culpa suya, pero parte también es la productora, como Perdón Suicida, todas estas, claro, cuando mete mano a mucha gente a veces esto es desgracia. Que para mí esa película empieza muy bien, va bien, pero luego en un momento dado se convierte en una película de superhéroes al uso cuando se supone que no lo era, sino que era un enfoque un poquito más realista, de los chavales que adquieren poderes y no sé qué, pero en un momento dado que dices, la misma puta peli, de siempre, dices, claro, y va muy bien, y de momento hace... Sí, a veces hay películas que te da la sensación de que estás viendo dos películas en una. Y no sé, ahora estoy pensando, por ejemplo... Metálica. Por ejemplo... Puro y duro. Sí, por ahí tiene su qué. Sí, vale. Estamos hablando de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick es, ¿sabes? No te discutas. Sí, no, pero me refiero de que en plan está la parte de entrenamiento. Sí, claro. Y luego... Pero una cosa es esa y otra el quiero y no puedo. Sí, vale, eso también. Veamos, por ejemplo, que era Transformers 3 o 4. En la 4, que es cuando salen los dinosaurios, la 4. Kelsey Grammer. Claro, tienes la primera parte de la película, que es, ahora no me acuerdo exactamente del argumento y tal, se acaba de golpe y de repente aparecen los dinosaurios. Y bueno, te los presentan al principio. Aparecen al principio, pero anecdóticamente. Sí, avanza toda la película, además yo me acuerdo perfectamente. Cierra toda la trama de la película, además se cierra por completo. Exacto. Y luego avanzando, claro, y tú piensas... Avanza y dices, ¿a dónde va? Claro, no. Al principio puede ser bueno, están presentando lo que va a ser la quinta. Vale, bien. Igual. Presenta la siguiente peli. Pero luego sigue. Sigue. Y salen los dinosaurios y dices, me habéis encajado dos pelis. Exacto. Cuando además ya había terminado lo otro, además era un momento muy bueno para irnos. Y no porque tuvieran que recortar una peli, como pasó por ejemplo con Batman contra Superman, que tenían que ser más pelis, tuvieron que meterlo todo en una. Simplemente que era así, esa peli. Sí. En teoría iban a hacer la quinta, y de hecho creo que sigue el proyecto de la quinta. Sí, en teoría sí. Solo que bueno, entonces no hay ninguna excusa para haber hecho eso.
A ver, también puedes decir que fue... Vamos a probar, a ver qué pasa, ¿sabes? Pero desde luego no funciona. No, pero mira, mucho mejor acabado las Tortugas Ninja. Eso sí. Con todo, que son pelis, hay que conocerlo. Tanto la 1 como la 2 son pelis de la saga nueva, muy flojunas, pero muy divertidas y realmente empiezan, acaban en la segunda, te dan visos de lo que puede ser la tercera, pero Sí. es verdad que hay muchas veces esas películas que te dan dos en uno, a veces por un... Bueno, cojones, me viene a la cabeza La Triste. Por ejemplo. A La Triste fue un proyecto que podía haber salido realmente bien, solo que como tenían, según dijeron uno de los productores, o el director, no me acuerdo, alguien, quien fuera, tenían un tiro, que hacemos esta película, seguramente no hagamos más, pues vamos a condensar todo. Yeah. Y dices, hombre, ¿no sería mejor haber condensado un libro o dos y ya está, y hacer una peli muy buena, muy bien hecha, pero condensaron tanto que al final se hizo cansino? Claro, a ver, haces un libro, cierras la trama y oye, si funciona bien, igual los que te han dicho que es solo one shot, claro, te proponen otra, pero si lo haces así es demasiada información. Y hablando de la segunda de las Tortugas Ninja, tiene dos factores. Bueno, primero que es entretenida. sobre todo que es Y segunda, que recupera todo lo que es el tema de la serie animada de los 80, con lo cual juega un poco con la nostalgia, pero sin entrar demasiado en ella. No, porque lo recupera de una forma maravillosa, que es que en la propia película tiene sentido. O sea, da la super mínima explicación que hace falta para que los chavales que vayan a verla hoy sepan quién es un Vivo y Rocksteady, de qué va la cosa, y tira. Exacto, no es la típica película que juega con la nostalgia. Dice, mira, esto es como Pixar, por ejemplo. Pixar es una película que juega muchísimo con la nostalgia de los videojuegos de los 80. Porque Pixar realmente era un corto, muy chulo, que funcionaba bien. Luego la peli, pero como pues, película no funcionó. No, yo la vi, me aburrí un montón. Dije, sí. Pero bueno, solo funciona por los guiños. Porque mira, sale este personaje de los videojuegos. Pero es que luego cuando haces algo viendo solo de la nostalgia, Super 8, que además lo comentábamos ayer, era una película que tenía todo para ser muy buena, muy chula. Abrams, nostalgia de los 80, recuperarlo, producción de Spielberg con su beneplácito, no sé qué, bla, 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 bla. Y al final, cuando la ves en cine, sí, mola mucho, está muy bien. Sí, pero parece encuentros de una tercera fase 2. Y cuando la vuelves a ver después, ya sin la sorpresa, lo que ves ya es en plan de... ¿Por qué? Porque fue demasiado solo nostalgia. Se olvidó de hacer realmente una película y construir una película solo en base a la nostalgia. Es que la nostalgia es un arma de doble filo. Tienes que saber cómo llevarla, porque... Vale, a la gente le gusta mucho la nostalgia. Cuando hablamos de nostalgia, por desgracia, nos estamos refiriendo solo a nostalgia de los 80. Los 80. Es lo único que se hace. Claro, cuando sostienes todo en base a eso, falla, sobre todo cuando... Hay formas y formas de igual la nostalgia de los 80. Una forma es eso, empezar a meter guiños sin parar, con lo cual la cosa no funciona, porque no tienen lógica, están ahí porque sí, para estar. Para beneplácito y alegría del espectador, pero eso no tiene sentido. Y otra forma es irlo encajando para volverlo a meter en la actualidad, como en las Tortugas Ninja 2, que han vuelto a meter a Bebop y Rocksteady en pleno siglo XXI y lo han encajado perfectamente sin que sea, mira, son los de la serie y han vuelto aquí, guiño. No, hay formas y formas. Y desde luego, la forma en que lo ha hecho las Tortugas Ninja 2 está muy bien. Es una verdad recuperar productos, como por ejemplo los cazafantasmas, que si lo habéis visto os gustará más o menos. A mí me gustó, sé que a Jordi también. A mí me encantó. Pero no, ya es una discusión diferente. Pero es recuperamos el concepto, la idea, para intentar hacer una película actualizada para el hoy. Quiero decir, para una nueva generación de gente que pueda tener también su propia nostalgia. Que dentro de 20 años esa gente pueda revivir con nosotros los cazafantasmas, las Tortugas Ninja, Terminator, lo que sea. Desde otra perspectiva, como Star Wars, por ejemplo. Aunque es cierto que ya también va tocando crear productos nuevos que intenten hacer ese impacto. Porque dentro de 20 años seguiremos hablando de Star Wars, seguiremos hablando de Terminator, sí, claro. Seguiremos hablando de cazafantasmas, como he dicho, pero también va tocando, y eso sí que es cierto, que en los últimos años no ha habido un bombazo de ese nivel, una película que cale tanto, que digas tal, como para que dentro de unos años, igual yo te diría que la excepción puede ser Fast and Furious, saga que a mí me gusta mucho, por cierto, pero se están ahora la 8ª película, ¿vale? Llevan muchos años y seguramente esa saga permanezca en el tiempo. O sea, ya lo está haciendo ahora mismo. Sí. O sea, ¿quién coño hacía 8 películas? Pero tú en, digamos, 15, 20 años lo considerarías un producto, digamos, de culto como lo son las franquicias de los 80. Para nosotros igual no, para los que son un poquito más jóvenes puede ser. No lo sé, quiero decir, ten en cuenta que según qué película fue un éxito, entre comillas. Fue un éxito porque se recaudó más de lo que se esperaba, pero tampoco fue un súper
taquillazo. A ver, yo te diría que igual puede ser Cazafantasmas triunfó, pero Titanic. tampoco fue una super ultra mega millonada. Titanic. ¿No bien? Se seguirá viendo y será una película referenciada y que tendrá mucha nostalgia. A nosotros nos pilló pequeños, con lo que todavía sí nos bebe esa nostalgia. O sea, son películas Matrix quizá, pero en los últimos años así recientes hubo gente que decía de Guardianes de la Galaxia. La comparaban con Star Wars. Me parece muy equivocado porque lo que hizo, así que es verdad que la parte de aventura y todo eso lo tiene Guardianes, pero lo que fue Star Wars era por los muchos motivos. Es porque revolucionó el Totalmente cine, diferente. tal, o sea, todo lo que hizo. Pues yo Guardianes de creo la Galaxia no ha hecho nada para revolucionar el cine. No, Es una película muy buena, muy divertida. es una aventura Una graciosa. Es una aventura con barra comedia. Y en las dos formas funciona perfectamente. Y estoy deseando ver la siguiente. Y si se convierte en una franquicia, rollo Fast and Furious, que tiene 8 películas, si mantienen el nivel. También Fast and yo no Furious me porque quejo. supo reconvertirse. Pero no, pero realmente A ver, sí empezó que siendo una película de coches. ya está, y luego ha ido a por otro camino. Pero sí que verdad eso, que en los últimos años no ha habido ningún producto que realmente vaya a quedarse ahí. Ha habido cierto miedo ¿Crepúsculo? a inventar. No. Ha habido cierto miedo a inventar. Porque además Crepúsculo venía de un libro. Bueno, pero muchas de estas cosas que hoy son Sí, claro, clásicos. claro, los libros. Tortugas Ninja vienen de cómics, por ejemplo. Terminator venía de relatos de ciencia ficción y tal, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que hay mucho miedo a inventar. De hecho, Que Terminator realmente James Cameron dijo que es una idea original suya, solo que luego tuvo demandas. sí, que lo soñó. Y XXX. Recuerdo la historia, que lo soñó una noche con máquinas que dominaban el mundo. Que y eso no- puede ser cierto, pero que bebe también de Harlan Ellis y Sí, demás. sí, también es verdad. como Pero bueno, ya está. Pero no. como el de los Rolling Stones diciendo que soñó Satisfaction. Bueno, cada uno. Bueno, cada uno con las drogas que quiera tomarse. Por No, pero sí que es supuesto. cierto que se está arriesgando un poco en el sentido de. No se está intentando crear productos No, más. se está apostando por cosas que ya están establecidas. Que lo entiendo, porque eso es un negocio. No, y tienen que ganar pasta, yo lo entiendo. Por pero supuesto, a ver, es pasta asegurada. Mm. Salga la peli mal o no, es pasta asegurada. Escuadrón Suicida, Cazafantasmas, Star Trek, Terminator, la que sea. Todo esto, salga bien o mal la película, funciona porque hay un interés detrás. Escuadrón Suicida no juega tanto con la nostalgia como que es la época dorada de los supervillanos. Y estrenes lo que estrenes va a funcionar. Exacto, la siguiente de DC, ya no sé cuál va a ser. JLA, en principio. Liga de la Justicia. Justice League, por muchas quejas que ha habido de Batman contra Superman, por muchas quejas que haya de Escuadrón Suicida, la gente va a ir a verla más, se va a ser un También taquillazo Aquí hay que asegurado. diferenciar una cosa, ¿vale? Que muchas veces la gente confunde. Una cosa es la crítica, ¿vale? Este señor y yo podemos hacer un pase y hacer luego una crítica de la película. Y luego otra cosa es que reviente taquilla o que guste más o menos. Son diferentes, ¿vale? Ahí juega el factor de es el estreno del mes. Claro, Escuadrón también. Suicida es el estreno, de la semana. Porque en este caso Enfrentará a mascotas. es que este mes hay 3 estrenos muy gordos. Que es Mascotas, Escuadrón Suicida, Cazafantasmas y Star Trek. En Star Trek se estrena, sí, claro, sí. Se estrena... Esto lo estamos grabando en agosto, por cierto. Sí. ¿Vale? Hoy es día... no sé qué día es. 14. Es un reloj de mí. Es día 14. 14 de agosto de 2016, con lo cual, claro. El próximo viernes se estrena Star Trek. Son 3 películas que se han estrenado en 3 semanas de ella en el diferentes. canal. Claro. Se han Y en el estrenado libro, una el libro está. detrás de la otra en semanas diferentes. Son Claro. los taquillazos. Son De la película verano. del mes. La mayoría del público, como creo que ya dije en el anterior vídeo que hicimos, o que me han dicho que hicimos, es público que va a la película del mes o a la película de la semana. La familia, padre, madre y 2 hijos, 3 o 1, que oye, hoy es el sábado que toca ir al cine, vamos al cine, ¿qué toca? Mascotas, Cazafantasmas, Pues Cazafantasmas. el Escuadrón Suicida, Sí, que muchas supongo veces no tanto, es... pero... O sea, cuando manejamos blockbusters ya también hablamos de un punto que no solo la crítica influye. Es decir, sí influye, porque de hecho, con Batman Superman, a pesar de lo que recaudó, que no fue al nivel de Capitán América Civil War, pero recaudó, porque es Batman y Superman, va a recaudar, la crítica hizo que recularan. Muchas veces influye, pero claro, es cierto que el cine sigue siendo un ocio. Por supuesto. Y ya está, pero es eso, vuelto, o sea, igual sí que, por ejemplo, en mirar con los superhéroes, igual dentro de unos años, de 20 años, sí que hay nostalgia por el cine de superhéroes, porque evidentemente, Seguro. según está ahora mismo, no va a aguantar 20 años. No, Es decir, pero igual que en los 80, estamos en el auge, pero ya claro, un momento en como que esto hubo de tiene que western caer. y en los 80 hubo películas de fantasía tutiplén. Es decir, Claro. desde Willow, pasando por Legend, o sea, hubo un montonazo si de hablamos- monstruos, Gremlins, que era una peli de monstruos,
La de ir Sí. con Curry dando un miedo que te cagas de No, payaso. pero mira, lo de western es un gran ejemplo. Tuvo su auge en los 50, 40, 50, 60 y un poquito los 70. Luego desapareció casi que por Y completo. luego de cuando en cuando. Pero luego tuvo revivals Sin Perdón, Brokeback Mountain. Yo es que eso no creo que sea tanto un revival, eso es una película que coge el género. Bueno, sí. Entonces me decían, Piratas del Pero Caribe... revival es una ¿no? forma de decirlo. ¿Sabes? También se podría considerar Cowboys contra Aliens una película que retoma el género de cowboys. Eso se basa en un cómic, con lo cual más bien el cómic... Sí, por Pero supuesto. bueno, sí. Por eso digo que pillado con pinzas, ¿sabes? Es decir, el género de superhéroes llegará un momento en que ya no se harán tantísimas pelis. Va a caer y quizás en 4 o 5 años o más no habrá ninguna película, pero de repente alguien... Habrá alguna, dos. Una esporádica, pero será, yo qué sé, como Blade. Que no es una película de superhéroes, pero estamos No, hablando yo de sé que superhéroes. Marvel sí que seguirá sacando y DC de cuando en cuando, pero... Ya, pero no ni de lejos, no ¿verdad? será una al año o 2 al año. Sí, dirán, bueno, ya está, De ya hecho, pasó la este época, año, vamos mira, a hacer una cada 4 cuenta o 5. este año. Ha habido Capitán América Civil War, X-Men Apocalipsis, Sí, Batman Superman, sí. Escuadrón Suicida, van 4, ¿Qué queda? Doctor Extraño, ¿Nuestro que se extraño? estrena... De hecho, se estrena el día antes de mi cumpleaños. Bien, pues para tu cumple tenemos que hacer. Pues mira, Y gracias, luego... gracias por invitarme. No he dicho eso, pero bien. Y luego vídeo para el canal. Te invito a que vengas aquí a... Bueno, realmente esto lo estamos grabando en su casa, pero en fin, que tenía que venir a devolverle unas cosas y aprovechamos. Bueno, pero Pero me o sea, has invitado al canal. ya son 5. Son 5 en un solo año. Y de hecho, las cuales espera, en un solo año y X-Men. Capitán América, dos son de Marvel, y- una es medio de espera, Marvel, las otras son de DC. La de X-Men, Capitán América y Batman Superman se estrenaron bastante seguiditas. Sí. O sea, luego ha habido un parón hasta Civil War, o sea, hasta Escuadrón Suicida, y luego hay un parón hasta Doctor Extraño, tampoco demasiado, pero esas otras tres, Sí. además competían las tres por ser la peli superhéroes del año, se estrenaron Sí, como... además, ¿no fue que retrasaron la salida de Batman vs Superman por Capitán América? Sí, no me acuerdo, puede Creo- ser. Sí, que iban a estrenar el mismo fin de semana y Warner se rajó y creo que la puso la semana siguiente o 2 semanas después. Porque dijo, hostia... A ver, hay pelis que retrasan estrenos y cosas, de hecho... Fue por la crítica, ¿eh? Como las críticas están siendo más favorables a Capitán América, dijeron, o sea, no podemos competir, vamos a... No, pero muchas veces sí que hay productoras que retrasan estrenos en base a se estrena no sé qué. Es decir, por ejemplo, en Navidades estaba la de Carlitos y Snoopy y... ¿Cuál había gorda? Y Star Wars. Star Wars, claro. ¿Vale? No tenía sentido, ¿por qué? Porque el público de Star Wars es uno, el de Carlitos y Snoopy... Bueno, no sé si son, es decir, yo vi las dos y no... Pero no se va a hacer competencia. Son productos tan A ver, distintos... estamos hablando siempre del estreno del fin de semana en que se estrena. Claro. Ahí es lo importante. Lo que vaya a recaudar luego las siguientes semanas no se tiene tan en cuenta, excepto cuando vais a hablar del global. No, pero me porque para refiero eso... que realmente ahí... Sí, pero cuando se son habla productos que cuando se habla de estrenan juntos. competencia, nos referimos a eso, a que se estrena ese viernes y se cuenta la taquilla el fin de Por semana. ejemplo, sería una cagada que ahora mismo se hubiera estrenado el mismo fin de las 4 pelis gordas de ahora, que son Escuadrón Suicida, Cazafantasmas, Star Trek, se hubieran estrenado a la vez. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, yo creo que realmente Star Trek hubiera ganado por toda la historia que tiene y demás. Probablemente, pero la recaudación igual no. hubiera sido menor. Claro, porque se hubiera repartido muchísimo. Por Se hubiera ejemplo, repartido y hubiera parecido más fracaso de lo que se realmente estrena a la es. vez en mascotas que Escuadrón Suicida. Has recaudado más mascotas, iba a recaudar evidentemente, pero bueno, quiero decir... el Pero son público- conceptos diferentes. Claro, Escuadrón Suicida, esperé a verla con los colegas. A ver. Y Mascotas, esperé a verla. Bueno, yo fui al paso y me encantó. A esperé ver, para verla los dos con- hemos ido a ver las dos películas. Claro. Con lo cual no contamos como diferentes de público, pero realmente las dos películas están para diferentes públicos. Está el público infantil que quiere ver mascotas y el público más adolescente adulto quiere ver Escuadrón Claro. Suicida. Y ya está, y no se tiene que Aunque yo reír vea algún y- niño en Escuadrón Suicida. Bueno, Allá también cada padre con lo suyo, hice pero una columna de opinión sobre Masacre contra los padres de gente... Pero como lo decía antes, dice, claro, que la gente muchas veces... la gente se no descuelga. sabe lo que va. Había muchas está. quejas en Deadpool de padres diciendo, es que esto para los niños... ¿Pero por qué llevas a Bueno, los niños a llevas. eso? Claro, pero... O sea, ¿desde cuándo no he recomendado para menores de 18 significa que puedes llevar a tu hijo tranquilamente? Esto no ¿Desde pasa cuándo? nada. Hay un estreno también porque la gente no se informa. Pero sí que es cierto que a veces esa competencia ha hecho que se retrasen según qué productos. Es decir, nadie estrena a la vez que Star Wars. ¿Por qué? ¿Para qué vas a estrenar el mismo fin de semana? O sea, Si puede van a pasar ser... de ti. Quiero decir, siempre, hablamos de blockbusters, ¿vale? Si es otro tipo de cine, más indio tal, que es otro, son colegas distintos. Ese no hay problema, porque nadie de que vea esas películas va a ir a ver Star Wars. Claro, quiero decir... O lo hará después. Exacto. Hablamos de blockbusters Por gordos. supuesto. O sea, a nadie se le ocurre estrenar la nueva de Liga de la Justicia, ¿vale? Cuando se estrene.
no se va a poder a nadie estrenar a la vez que Vengadores. ¿Por qué? Porque va a hacer esto. Sí, hay público muy fiel a Marvel y otro muy fiel a DC. Sí, pero ¿quién reculará? Claro, Justice League. Seguramente, porque tiene menos trama, menos historia, se ha construido menos todavía. Es porque ahora mismo Warner DC es el más débil de los dos. Es el cagado después. Exacto, si se van, después de todo lo que ha pasado con El Hombre de Acero, con Suicida, no, y que Superman, ha tardado mucho, sobre todo. Ese es el punto. También, claro, no puedes... a la hora de construir su propio universo, van detrás de Marvel. Marvel empezó en el 2008 con todo el tema de crear su universo, y ellos han tardado 8 años en decir, venga, vamos a empezar a hacerlo. Claro, van a remolque. Cosas estas que creo que dijimos en el anterior vídeo. Probablemente. Me está sonando algunas, ¿eh? Probablemente. O probablemente lo comentamos en persona. Yo, por ejemplo, sí que hay cosas, ya que hablamos antes de revivals hace unos minutos, que se hacen revival, pero está bien hecho para lograr, a ver si os explicar, no gustar al público original, enganchar al nuevo público. Claro, por ejemplo, la de Teen Wolf, si tú la ves, tú te arrancas los ojos. No, pero está bien, quiero decir. La de Teen Wolf, la de los 80, dices. La de los 80, que tú y yo la vimos, bueno, ya en vídeo, no VHS, porque claro, en el cine no podíamos verla, evidentemente. Claro, luego se hizo una serie de televisión, y ahora se ha hecho una nueva serie de televisión. Que no tiene nada que ver, eso es otro rollo. Más... La serie de animación, dices. No, se hizo una de acción real. También se hizo una de animación. Sí, claro, una de animación, que era divertidísima. No, pero ahora se ha hecho hace unos años una de acción real, enfocada para otro tipo de público. Que el público nostálgico el público cambia. La ha obviado por completo, pero se ha conseguido hacer su propio nicho, su propio tal. Sí que hay veces que se coge, la serie de Bella y Bestia, la que salía Linda Hamilton, la de Terminator, se ha hecho una nueva serie ahora mismo. A ver, como... que tiene poco que ver y tiene su propio público, de hecho al punto de que mucha gente ni siquiera sabe, ni tiene por qué saber, que realmente es una revisión de otra serie. Ha ido por otro camino, se ha creado su propio público, tal. Eso sí que igual sí que crea lo que hablamos antes de nostalgia dentro de 20 años. Esos productos sí que han conseguido... Yo creo que de hecho, más que nostalgia de cine, habrá nostalgia de series. Porque estamos viendo una época de oro de series, y seguramente dentro de 20 años se recuerden, yo sé, Perdidos, que a mí nunca me gustó, pero Flash, Smallville, ay, ¿qué pasó? No sé qué, y se haga un evento... Bueno, está ya empezando con Friends. Por ejemplo, que ha envejecido fatal. Envejecido fatal, pero sigue pues siendo una serie muy buena, que todo el mundo aprecia, que todo el mundo recuerda los chistes. Siempre hay un GIF de Friends para cualquier cosa. En las redes siempre hay uno. Ya está empezando, pero claro, Friends es de antes del boom de la serie. Sí, mucho antes. Es como tener nostalgia de superhéroes con la serie animada de Spider-Man de los 90. Por ejemplo. No entra dentro de lo que es ya el boom de ahora. La época dorada de los superhéroes. Es algo anterior, pero tiene relación. De la misma manera, Friends es la nostalgia esta de las series y tal. Pues si la hago a Friends, igual dentro de unos años hay nostalgia porque como conocía vuestra madre. Aunque habrá mucha comparativa. Sí. Pero ciertamente mucha gente que no vio Friends en su momento y sí vio como conocía vuestra madre, por edad, porque en su momento Friends no le interesaba y como que son así, habrá un cierto rifle. Igual que Friends bebe de Seinfeld, quiero decir, esto es así, bro. Pero quiero decir que, como lo conocía vuestra madre, sí que empezó cuando estaba empezando toda esta edad de oro de las series, que luego ha ido a más, y sí que habrá una nostalgia, porque sí que fue una serie que enganchó muchísimo, que consiguió tal... Luego, depende, luego las que tienen calidad, incluso las que crean su propio culto, Breaking Bad, iba a decir Penny Dreadful, me parece más de culto, pero sí, Breaking Bad. Breaking Bad es una serie que se ha creado todo un fandom que sigue, fandom la serie se canceló ya, o sea, se terminó, llegó a su final. No se canceló, solo se terminó de ser un punto final. Sí, se terminó la serie y todavía sigue saliendo merch, cosas sobre ellas, tal. Y se sigue hablando, la gente lo sigue viendo, sigue hablando de ella. O sea, fue una serie impresionante. Esa serie sí que va a ser dentro de 20 años una serie de hostia. Referencia. Y probablemente hagan una película vuelvan a hacer una serie. Y obviamente esa gente que le encantó el Breaking Bad original repudiarán ese Breaking Bad. Por supuesto. Porque es el ciclo de la vida. De la misma manera que los fans de los cazafantasmas repudian a las nuevas ciclo de la vida. Imaginad que esto es un león. Esa es mi cartera, cabrón. Es el ciclo vital. Exacto. Como decía, de la misma manera que los fans de los cazafantasmas están repudiando a la nueva. Porque es otro concepto y es mitad para ellos, mitad para una nueva generación. Con Star Trek se me habrá pasado esto, ¿eh? También. La tanda de fans del producto anterior de Star Trek, que me tenido muchos, despotrica el siguiente. Pero bueno, con Star Wars también ha pasado. Pasó con la nueva generación, ¿no? Por ejemplo. Los que eran fans de la original dijeron, no, pero esto qué es. Pero bueno, también pasa cuando haces una peli de lo que sea, cómics o tal, no sé qué.
Pero a ver, pero yo te digo, sí que creo eso, que sí que habrá nostalgia de series de ahora. No sé si tanto de cine, porque, claro, está pasando que el cine está yendo a lo seguro y las series hay muchas que van a lo seguro, ¿vale? Sí, pero también Pero hay están otras saliendo muchas productos que, muy claro, interesantes. que están diciendo, me lanzo, me la juego y a ver qué Daredevil, pasa. por ejemplo. Por ejemplo. Es una serie súper oscura que se lanza. Dije, vamos a hacerla súper oscura y a ver qué pasa. Y a la gente le encantó. Que es cierto, que bebe del cómic, sí, pero Sí. se ha alejado de lo que estaba haciendo, de lo que estaban siendo las adaptaciones de Marvel para ir por otro camino muy diferente. Y eso ha sido un acierto, porque ha gustado mucho al público. ¿Por qué? Porque es una serie que se ve muy bien, que hay que mascar. De hecho, bueno, Vincent D'Onofrio lo mejor, igual que siempre. No, sí, pero se tiene que mascar por eso, porque es muy oscura y por tal. ejemplo, Y la segunda temporada mantuvieron el nivel, o sea que... Aunque yo te diría que igual va a haber más nostalgia, por Jessica Jones. Que es peor serie objetivamente, pero yo creo que puede dar mucho más nostalgia. Por ella, cómo está construida, porque es mucho más vistosa, por David Tennant, porque tiene muchos más elementos que vueltos a pensar Es posible. llaman más la atención. ¿Sabes? ¿Crees que también puede pasar con Agentes de S.H.I.E.L.D. ahora que la han cancelado? Yo te diría que igual Agentes de S.H.I.E.L.D. no, pero que con la de Agente Carter, y eso que ha tenido muy poquito, igual puede llamar más la atención. Yo creo que igual se verá una nostalgia general por esas series, que son un poquito más, no coloristas, pero sí que intentan más... No, pero intentaron romper un poco la tendencia de las series actuales y crear algo totalmente diferente. Y no olvidemos que Netflix está detrás. Es que Netflix es una maravilla. Netflix ha sido muy inteligente al arriesgar. A tener su propia plataforma, ser productora y arriesgar y decir, bueno, no tengo nada que perder porque salga como salga, digo que estreno esto y la gente lo va a ver. Luego ya dirán lo que quieran, pero por ahora, creo, nada de que haya producido Netflix ha sido una basura. Habrá sido más o menos buena, pero no me suena que nadie dijera una serie de Netflix que fuera basura. Vamos a cortar aquí, pero por un motivo, no porque no quiera seguir, que sí, sino porque veo que vamos a empezar a lanzar cosas de Netflix y hacer otro vídeo sobre Netflix, lo cual prefiero que mejor se haga un vídeo específico de Netflix, que creo que hay mucho para contar de ello, ¿vale? Así que igual la siguiente charla empezamos otra vez con cine y acabamos de hacer banda series o directamente hablamos de Netflix, ¿vale? Bueno, y como siempre nos seguimos viendo aquí en el canal, Jordi nos da más veces y nada, pasadlo bien y ved mucho cine. Adiós. ¿Legal?